Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y vamos a conversar sobre el verdadero potencial de los streams. Yo soy una persona que cuando aprende alguien nuevo, y esto también lo recomiendo mucho a las personas a las que yo apoyo en el crecimiento, es cada vez que yo aprendo algo nuevo, es preguntarme, bueno, ¿qué problema resuelve esto? ¿Para qué sirve? ¿Y qué había antes? Y yo me lo preguntaba mucho con los streams y luego cuando aprendí programación reactiva y bueno, todo ese tema. Y yo me decía, bueno, o sea, los streams, ¿qué problema están resolviendo? O sea, ¿por qué cambiar todo un paradigma, que es el de programación orientada a objetos, a la programación funcional? Y decir, bueno, ¿esto qué está resolviendo en realidad? Porque me costaba mucho a mí entender hacer todo ese revolcón de los streams para decir, bueno, ahora trabajamos ya no de manera imperativa, sino de manera declarativa. Y sí, o sea, es un gran punto porque todo lo que se ha construido de ahí en adelante, pues ha sido de manera declarativa, porque es como la moda hoy en día y es como la forma que se considera más correcta, pues para trabajar. ¿Listo? Pero pues indagando un poco más, vi una razón detrás que me dio más sentido. Yo dije, no, pues ahora sí toma sentido de verdad utilizar nosotros streams. Y antes de responder esta pregunta, porque la vamos a estar respondiendo en el video, vamos a ver un caso. Listo, un caso muy puntual que eh, hay como prerequisito pues entender cómo funciona la memoria en Java. Por eso los invito a mirar antes de este video, pues el video, obviamente el de cómo funcionan los streams y el de cómo funciona la memoria, pues para poder entender mejor esto. ¿Listo? Entonces vamos a ver un fragmento de código, una línea de código de algo que, si ustedes están viendo este video o este curso, algún momento habrán hecho seguramente. ¿Listo? Que es que, por ejemplo, tenemos un repositorio en el cual accedemos a la base de datos y le digo, démelos todos, final. ¿Listo? Entonces yo vengo y lo digo, listo, esto retorna una lista, entonces yo se lo asigno a una lista. Entonces esto internamente, ¿qué es lo que hace? Pues darme toda esa lista que yo necesito, ¿cierto? Entonces esto internamente en memoria, ¿cómo se va a ver? Él me lo está devolviendo de una base de datos, ¿cierto? Pero él tiene que darme la colección entera. La colección no se puede dar de apartes. ¿Por qué? Porque precisamente por eso se llama una colección, porque necesito coleccionar todos los datos, pues para yo poder mantener lo que es la estructura de datos. Entonces, esa estructura de datos, por ejemplo, personas, yo necesito cargarlas en memoria. Es decir, tengo una variable que está haciendo referencia a muchos objetos que yo necesito pues cargar en memoria. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense que nosotros tenemos que leer personas de un archivo CSV, un archivo tipo Excel, que es muy grande y que nos dicen, no, tenemos que procesar 2 gigas de información en usuarios, por ejemplo, en personas. O tenemos que leerlo a partir de una base de datos y esa es una base de datos gigantesca, digamos, con 10 gigas de información. Entonces, claro, cuando yo hago un código como este, le digo, ok, démelos todos, ¿cómo va a funcionar eso internamente? Pues él como tiene que cargarlos en la memoria internamente, pues, ¿qué va a pasar? Que esa memoria, pues, se va a acabar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, son 512 megas de memoria de ese programa, pues, si yo quiero cargar 10 gigas de información o 2 gigas de información, pues, seguramente va a pasar un error como este, de que nuestro programa se habrá quedado sin memoria y que el heap, o sea, la memory heap, pues, ya no hay. ¿Listo? Para personas que han trabajado en proyectos grandes, que manejan gran cantidad de usuarios o productos o cosas así, pues es posible que en algún momento hayan tenido un error de este tipo. Listo. Entonces, claro, manejarlo con listas se vuelve inviable. Entonces, ¿qué ha hecho las personas a partir en el tiempo? Pues decir, no, pues entonces hagamos una paginación. Lo que hago yo es decir, voy a cargar primero 50,000 registros, los proceso y los devuelvo o hago lo que tengo que hacer. O empiezo de a lotes de a 50,000 y al final de alguna forma los ordeno o hago lo que necesito y pues me creo algoritmos súper complejos para resolver
un problema, pues, que es cómo manejo eficientemente esta memoria, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces vamos a pensar por un momento de que nosotros no lo hacemos por medio de una colección, no devolvemos una lista, sino que a partir de ese archivo CSV muy grande o de esa base de datos, nosotros lo que hacemos es obtener un stream. ¿Listo? De entrada les digo, muchachos, que trabajar directamente con streams a partir de tipos de estos datos, a partir de estas entradas, pues no es tan sencillo como que deme el stream. ¿Listo? Por ejemplo, para bases de datos hay que tener una transacción abierta, hay que decirle al Entity Manager, también enseñarle cómo trabajar estos streams, pero para los efectos de este video, ya cuando a ustedes les toque hacer, pueden averiguar pues cómo se hace la parte operativa, porque ya que ustedes entiendan es lo complicado, ya pues la parte operativa pues es lo más sencillo. No lo explico detalle por detalle porque en algún momento sí les voy a hablar, por ejemplo, de transacciones, de entity managers y cosas así, pero pues no es el contexto de este video. Así que vamos a asumir que para este ejemplo nosotros podemos decir que tenemos cualquier servicio externo donde yo obtengo esa información, o sea, una operación de entrada o salida, yo obtengo esa información y esto me devuelve un stream. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Por qué no me dices, Carlos, obtén una lista y a partir de la lista, pues generamos el stream? No, porque apenas decimos que tenemos una colección, ya perdimos. Porque lo mismo que les dije, o sea, una colección necesita tener todos los datos en memoria y nosotros para estos casos de mucha información no nos podemos dar ese lujo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros generamos un string de entrada o salida a partir de estos datos, entonces lo que decimos es vamos a tener un canal abierto en el cual vamos a empezar a recibir esa información. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos esto funciona así. Puede ser un archivo CSV o puede ser a partir de la base de datos. Estos datos como tal empiezan a fluir. Entonces vamos a suponer que esto es una ventana de tiempo. Listo, digamos que esto es T1, o sea, en el primer momento se van procesando 1, 2, 3. Estas de acá son operaciones intermedias, tipo map, tipo filter, tipo lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, en el segundo instante, va la 1, la 2, la 3. Vamos a quitar esto de aquí, esto todavía no ha llegado. Esto en realidad es una forma gráfica de verlo, porque por lo general esto es uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces va el 1, 2, 3. Acá, pues va el 4, el 5 y el 6. Luego, en un tiempo 3, ya va el 1, el 2 y el 3. Por acá están llegando nuevos datos. Y va a haber un momento en que el 1, el 2 y el 3, pues ya se procesaron. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que en algún momento, en este punto, donde ya 1, 2 y 3 se procesaron, el Garbage Collector recorre mi información. ¿Y qué va a encontrar él? Que los datos 1, 2 y 3 ya se ejecutaron. ¿Cómo en la programación funcional nosotros manejamos estos objetos inmutables y cada vez estamos generando una copia nueva de lo que necesitamos? 1, 2 y 3, o sea, los datos que ya pasaron por aquí, ya se supone que ya se ejecutaron, es decir, ya se procesaron. Yo no necesito hacer más nada con ellos. Y a menos pues que esa operación de cierre sea generar una lista, coleccionarlos o hacer algo que los genere en memoria, pues esta información ya no se necesita. Es decir, que la heap memory, pues ellos ya se van a eliminar de la heap memory. El garbage collector pues se va a dar cuenta de que estos datos, esta información que se creó en el momento de la creación del string, cuando empezaron a fluir a través del string se crearon, que se necesitan en el momento de que yo estoy aquí haciendo estas funciones, pero ya cuando pasaron la fase de cierre, están después del for each o el operador de cierre que yo necesite, pues ya el garbage collector los recorre y los limpia. ¿Por qué? Porque estos objetos pues ya no están siendo utilizados, no están siendo referenciados. Entonces, si uno se pone a pensar, esto va a tener una ventana de contexto muy pequeñita donde va a ir procesando uno por uno, ¿sí? O sea, si lo vemos un poquito más realista, esto, o sea, lo va a procesar uno por uno. Entonces, en el mejor caso,
uno solo es el que se está procesando, o sea, una sola línea de la que yo necesito. Es decir, el consumo de memoria siempre se va a permanecer bajo. ¿Por qué? Porque este primer dato recorrió todo el stream, terminó en la operación de cierre y ya, no lo necesité más nunca. Entonces el garbage collector viene y recorre todos esos que ya no les encuentra referencia y los va eliminando. Entonces fíjense la diferencia en que yo los voy cargando uno por uno en memoria y lo que está haciendo el stream. El stream a mí no me los carga todo en memoria, sino que él va utilizando los que va necesitando. Es decir, si él no los necesita, pues no los ha cargado porque este canal sigue abierto, pues él no los va a, no los va a guardar en memoria. Es decir, está utilizando la memoria de manera eficiente. Solamente está guardando en el heap memory lo que va necesitando. Listo. Entonces, esto tiene un pequeño asterisco, ¿cierto? Pero para poder hablarles de ese pequeño asterisco, tengo que contarles que las operaciones intermedias se dividen en dos grandes categorías. Una son stateless, o sea, sin estado, y la otra son stateful, es decir, con estado. ¿Listo? Las operaciones intermedias stateless no necesitan la memoria para nada. Por ejemplo, el map, digamos. Entonces, digamos, está pasando por acá el dato 1, la operación map únicamente necesita la memoria de este objeto. Es decir, este es el dato 1, después del map, pues esto va a ser el 1 transformado. ¿Listo? Entonces, él no necesita memoria para nada. Lo mismo son estos ejemplos y la mayoría de operadores de streams son así, son stateless, es decir, no necesitan memoria. Pero hay un conjuntico de 4 operaciones que sí las necesitan, así que cuando ustedes vayan a trabajar con grandes cantidades de información, tengan en cuenta que estas 4 sí necesitan la memoria. ¿Listo? Y cada una pues a un nivel. Por ejemplo, sorted es un operador que necesita todos los datos guardarlos en memoria. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen los algoritmos de ordenamiento, sabrán que para todas las operaciones, para todos los algoritmos de ordenamiento se necesita conocer todos los datos. Es decir, yo no puedo dejar pasar uno y olvidarlo para siempre, ¿no? Todavía no existe ese algoritmo de ordenamiento, sino que él internamente necesita la memoria para tenerlos siempre a todos, para saber cómo ordenarlos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este es el que más consume memoria. Si ustedes en algún momento les toca leer de una base de datos grande o de un Excel grande y una de estas operaciones es sorted, él no va a permitir que nadie pase a la fase de cierre hasta que no los lea todos. Y lo que va a pasar, pues, es que todos los datos se guardan en memoria, es decir, vamos a tener un error de memoria, así nosotros trabajemos con streams. ¿Listo? Uy, aquí era sorted. Listo, distinct es otro operador que no los necesita todos, así como sorted. Vamos a escribirlo bien. Pero sí, por ejemplo, si todos los elementos de lo que yo estoy leyendo son distintos, entonces sí los necesita todos. O sea, esto va creciendo pues muy rápido. Si todos son el mismo, entonces pues la memoria que se usa pues es mínima. Y limit y skip sí manejan contadores internamente y estos consumen poquitas memorias. Pero lo que son sorted y distinct sí consumen mucha memoria, así que mucho cuidado en utilizarlos pues cuando les toque trabajar una operación de este tipo. ¿Listo? Hablando de operaciones intermedias stateful, otro de los grandes de las grandes mejoras que traen los streams es el procesamiento en paralelo. Y no es que lo hayan inventado porque pues uno con la operación, con la programación imperativa siempre puede hacer esto manual, ¿no? O sea, tengo una lista de 5 datos o de n datos, pues yo cojo la mitad en uno, cojo la mitad en otro y pues los voy procesando al mismo tiempo, supuestamente. Creo 2 hilos y los dos se van procesando. Pero pues eso siempre necesitó ese trabajo manual y los streams vinieron a decir, ok, o sea, hagamos una forma de nosotros pues poder crear ese procesamiento en paralelo. ¿Listo? Entonces cuando nosotros tenemos una lista y decimos del 1 al 5 y entonces creemos un parallel string, o sea, porque hay formas de
nosotros hacerlo con una operación de creación o no con una operación intermedia, da totalmente igual. Creamos un string paralelo. Es decir, podemos visualizarlo así. La primera mitad, más o menos, se procesa por un string. O sea, no es que 1, 2, 3, 4, no. La primera, él parte la colección en dos y él dice la primera mitad por un lado y la otra mitad, pues, por otro lado. ¿Listo? Aquí es importante aclarar, muchachos, que este paralelo solo funciona una vez. O sea, no significa que yo pueda poner paralelo de paralelo y de paralelo y decir que nosotros lo rompemos en 8 procesos paralelos. No, nada de eso funciona así. ¿Listo? Esto es paralelos porque van a empezar a trabajar pues de manera paralela. Pero esto no es algo que vaya creciendo entre más paralelos, por ejemplo, yo le vaya colocando. Es más, yo puedo decir stream.of lo que sea y decir paralelo y luego decir que no, mejor vaya por forma secuencial y después la voy a decirle de nuevo, no, vaya mejor paralelo. ¿Listo? Como esto igual, esto va a esperar es una operación de cierre para empezar a trabajar, o sea, no es que esto lo vaya haciendo y al final es que trabaje en él simplemente va a tomar la última que yo le coloque, o sea, no importa cuántos paralelos o secuenciales le ponga, él solamente me va a entender uno. ¿Listo? Bueno, es importante esta parte de procesamiento en paralelo, conocer las operaciones intermedias stateful. Cuando nosotros combinamos operaciones en paralelo con operaciones intermedias stateful, pues los resultados van a ser capaz no los esperados. Listo, resultados inesperados. ¿Por qué? Porque estos necesitan la memoria y si yo voy cortando en dos, pues esto puede tener procesamiento pues inesperados. ¿De acuerdo? Entonces mucho ojo ahí cuando vayan a utilizar procesamientos paralelos. Y también hago esta aclaración porque, o sea, esto no es mágico. Porque si esto fuera tan chévere como lo cuentan, pues todo el mundo estaría utilizando procesamiento en paralelo para trabajar más rápido. Y si ustedes ven tutoriales o otros videos en YouTube o donde van a aprender de esto, siempre está la misma prueba donde creamos un array del 1 al 10 y ponen un contador de tiempo y, ay, miren, más bonito con Parallel String porque lo hace más rápido. ¿Listo? Pero aquí hay ciertas cosas que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Que no quiero que lo aprendan como yo lo aprendí a las malas, pues trabajando en un proyecto grande, sino pues que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Y es que este procesamiento en paralelo no es gratis. ¿Listo? Él tiene una forma de manejar los hilos para manejar esto de manera paralela, que es una estrategia for join, que seguramente en algún momento tocaremos el tema a profundidad de cómo se maneja la concurrencia en un escenario que no es event loop, o sea, que no se trabaja con programación reactiva. Vamos a hablar a profundidad de los thread pool, de las estrategias para poder trabajar esos hilos, pero ese no es este video. ¿Listo? Lo que sí les voy a decir de eso es que pues ese procesamiento de esos hilos, eso no es gratis. ¿Listo? Así que yo les recomiendo Parallel Stream cuándo utilizarlo. Primero para o sea, procesamiento CPU intensive, es decir, para procesamientos que consumen mucha CPU. Listo, por ejemplo, algoritmos de encriptamiento. O sea, los algoritmos de encriptamiento como bcrypt necesitan mucho procesamiento. Entonces, si por ejemplo están migrando una base de datos y esa base de datos tiene 20.000 usuarios, no, ese no es el ejemplo. O bueno, sí, tienen 20.000 usuarios, o sea, no es mucha información. Y a todos necesitan encriptarle la contraseña porque no estaba encriptada. Entonces, aquí pueden utilizar el Parallel String porque no son tantos usuarios, pero ejecutar un algoritmo de encriptamiento es algo que consume mucho CPU, entonces es algo para optimizar. Por ejemplo, el procesamiento de imágenes y video. O sea, también las imágenes, al final de cuentas, pues son matrices, donde cada punto pues es información de un píxel. Y cada uno, pues uno lo puede, por ejemplo, escalar cada uno por aparte. O cálculos matemáticos intensos, o sea, no tienen que ser muchos datos, pero sí que tienen que iterarse mucho o que trabajarlos mucho, o sea, de manera exponencial, no sé, qué sé yo,
cosas así. Es muy útil trabajar Parallel Stream, ¿listo? Pero la parte no recomendaba, o sea, como estamos utilizando hilos de este thread pool, no es inteligente o no es eficiente si, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para operaciones de entrada o salida, es decir, las que conocemos como operaciones bloqueantes. ¿Listo? Si vieron mi video de introducción a la programación reactiva, pues más o menos saben de lo que hablo. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo estoy utilizando más hilos para hacer este procesamiento en paralelo, pues si me toca bloquearlos en algún momento en operaciones de entrada, o sea, que estoy leyendo a partir de un archivo, o sea, estoy leyendo de disco, por ejemplo, o estoy leyendo de otra API o de una base de datos, pues son operaciones que a mí me toca esperar y que me toca dejar bloqueados a los hilos. Aquí no es recomendado utilizar parallel streams. Simplemente la forma secuencial y ahí dejamos al hilo principal andando. Las estructuras que son linked o que son archivos externos como CSV. ¿Por qué? Porque el parallel string, cuando nosotros lo creamos, él lo que busca es partir esta estructura inicial en dos y empezar a trabajarlas de manera por aparte. Listo, él no es que va mandando uno por un lado y otro por el otro lado. No, se procesan de formas muy diferentes. Y un archivo CSV, por ejemplo, pues Java internamente no sabe cómo partirlo a la mitad, sino que le toca ir uno por uno revisando los archivos y al final, pues, o sea, si le toca hacer todo un recorrido para saber dónde está la mitad, ya no sirve trabajar para el stream, porque el tiempo que me quería ahorrar ya me lo gasté, pues, haciendo todo ese recorrido. ¿Listo? Y n por q bajo. Hay una regla que creó un tipo por allá, no recuerdo el nombre ahorita, que dice cuándo utilizar para el string, cuando la cantidad de datos a procesar por el tiempo que me toma procesar cada dato es alto, ¿sí? Entonces, si a ustedes les toca trabajar, no sé, 1000 datos o que cada dato se procesa en menos de un milisegundo, pues no vale la pena trabajar para el string. Así se vea muy bonito. ¿Listo? Sino que cuando no tenga que ver con operaciones de entrada o salida, sino que cosas internas o que sean operaciones de entrada y salida de pocos datos, pero que después tengan operaciones de cálculos matemáticos pues muy intensas. ¿Listo? Este es un plus, pero la respuesta al final, ¿cuál es el verdadero potencial de los streams? ¿Listo? Y no es tanto esa programación funcional, porque sí, muy bonito y todo, pero, o sea, no resuelve un problema que antes no se podía resolver. ¿Listo? Y la cosa es que antes que teníamos colecciones, el tamaño es finito. ¿Por qué? Porque la memoria es el límite. O sea, si yo tengo 512 megas de RAM, pues hasta ahí puedo guardar información. Si no, me toca buscar estrategias como paginación. Pero fíjense que con Stream prácticamente tenemos un tamaño infinito. ¿Por qué? Porque el Stream procesa uno por uno de manera perezosa. ¿Listo? Entonces, espero que les sirva esta información para cuando les toque trabajar pues a muy alto nivel, sepan pues cómo trabajar los streams de la mejor forma. O en el peor de los casos, pues esta información también les sirve para pasar cosas como entrevistas, ¿listo? Porque son cosas que por lo general preguntan sobre cómo funciona la memoria, ¿listo? Y qué problema resuelven los streams. ¿Listo? Yo creo que es el último video de streams que subo. ¿Por qué? Porque esto hace parte de una lista de programación reactiva. Cuando veamos Project Reactor y Spring Webflux, pues sí le vamos a dar mucho foco a todas las operaciones, seguramente. Pero esto de stream funciona es como un prerequisito. O sea, se puede trabajar de manera aparte, pero al final de cuentas, pues estamos generando el camino para empezar a trabajar programación reactiva. ¿Listo? No sé si suba uno de streams con optional, creo que no, creo que eso lo vamos a ver en el video de programación reactiva, pero pues ya veremos cuando lleguemos a ese punto. ¿Listo? Por ahora, pues me despido. Si les está gustando el contenido, pues dejen un comentario. Si quieren saber algo más de los streams, también dejen un comentario. Yo con mucho gusto, pues les hago un video. ¿Listo? Espero que hayan entendido, que estén entendiendo, que les esté sirviendo estos videos y nos vemos pues en el siguiente video. Chao, pues que estén bien.